Teosofía y masonería. Pensamiento y obra de Rosso de Luna. Continuación. La pretendida inspiración teosófica, su saber se presenta como culminación misteriosa de todas las demás formas de saber. Este carácter inspirado diferencia al teósofo del filósofo y del teósofo, e inclusive del místico. Sin embargo, la apoyatura que ofrecen todas estas ciencias es indispensable, dice Rosso de Luna, comillas. La teosofía como sabiduría divina y la filosofía como ciencia, arte y aspiración integral del titanismo humano están ligadas como el efecto y la causa y como la madre y el hijo. La teosofía es hija de la filosofía que la genera, como el agua genera a la nieve. Cierre de comillas. La filosofía también se refugia en la teosofía como agarre seguro, como punto firme donde eliminar errores y dudas. Por ello, el teósofo es un idealista y no se niega nunca a nuevas fronteras, pero formula algún planteamiento social. La teosofía, los diferentes movimientos teosóficos en la historia oscilan desde la edad antigua de los pitagóricos hasta la sociedad teosófica de los siglos XIX y XX. Sin embargo, por encima de todo, la teosofía no ha sido nunca un enemigo de religión, ciencia o sendero que sean capaces de empujar al mundo hacia el progreso. Si uno repasa los estatutos y reglamentos de la sociedad teosófica, los tres objetivos de la institución se nos muestran como muy claros, distintos e inamovibles. 1. Formar un núcleo de fraternidad universal o humana, sin distinción de nacionalidad, religión, sexo, casta o color. 2. Fomentar el estudio de la filosofía, la ciencia y la religión comparadas. 3. Investigar las leyes naturales aún desconocidas y las facultades latentes en el hombre. Los dos primeros objetivos son exotéricos y se basan en la unidad de la vida y de la verdad bajo todas las divergencias de forma y épocas. El tercero es esotérico y se apoya en la posibilidad de realizar esta unidad y de comprender esa verdad. La sociedad teosófica procura ayudar a sus miembros mediante la difusión de la literatura teosófica en sus investigaciones acerca de la verdad. No pone restricciones a sus miembros, sino es la absoluta lealtad a su único principio fundamental de pensamiento y de acción, la fraternidad universal. Sea como fuere, no vacilan en afirmar que la mayoría de los miembros como individuos creen que la realización del primer objetivo de la sociedad teosófica puede ser alcanzado perfectamente con solo comprender bien los principios de la teosofía, los cuales, a su modo de ver, colocan la fraternidad universal sobre una base lógica y científica. La sociedad teosófica poseía escuelas propias donde se valoraban y respetaban las etapas escolares, su régimen, su autogobierno interno, contemplaban las enseñanzas de trabajos manuales, música, estudios científicos y educación física. A sus miembros no se les preguntó por sus opiniones religiosas ni políticas, aunque, como parece lógico pensar, se exigía a todos
la promesa de respetar las creencias de los demás miembros. La Sociedad Teosófica Española la componen todas las ramas, grupos y miembros de la sociedad teosófica existentes en el territorio español. Su consejo, compuesto por los delegados representantes de las ramas, era el órgano decisorio más importante. Cada 3 años se celebraba una asamblea general con voz y voto de todos los miembros. Sin embargo, la sociedad teosófica no debe confundirse con el credo de una religión. Distingue al verdadero teósofo una tolerancia activa y una amplia comprensión, acompañadas del verdadero aprecio de los distintos caminos que otros miembros puedan elegir. Comillas, todo el que ingresa a la sociedad lo hace en una agrupación de individuos que buscan ardientemente la verdad, que exigen libertad para buscarla como mejor lo entienden y que aprenden a conceder igual libertad a sus compañeros. Cierre de comillas. Se dice en multitud de textos teosóficos que el espíritu de su constitución y la letra de su reglamento rechaza únicamente cuanto propenda a la estrechez mental y al sectarismo. La sociedad teosófica solo podría prosperar a juicio de sus miembros sobre la base de la absoluta libertad de pensamiento y palabra. La única condición para ser miembro es la aceptación de sus 3 objetivos. Ningún instructor desde H.P. Blavatsky para abajo tenía autoridad alguna para imponer sus enseñanzas u opiniones a los demás. Su espíritu fraternal quedaba plasmado así. La fraternidad teosófica, si aspira a tener arraigo en la conciencia humana y ser algo más que una sensiblería elegante, deberá hermanar el amor, el odio, la piedad, dando a cada uno de estos sentimientos un objetivo lícito y moral de aplicación. Amor a la verdad, odio a la mentira, piedad para el mentiroso, amor a la sabiduría, odio a la ignorancia, piedad para el malo. Por la piedad intentamos llevar el pecador a la virtud, el enfermo a la salud, el malo al bien, el ignorante a la sabiduría, el mentiroso a la verdad. Pero para ello debemos saber sentir e inspirar el odio al pecado, al mal de la enfermedad, a la ignorancia, por lo menos tanto como el amor a las felices condiciones opuestas. Junto a un planteamiento eminentemente librepensador, filantrópico y encaminado a la fraternidad cósmica, la teosofía mantuvo siempre un arraigado idealismo. La filosofía de la sociedad teosófica establecía al respecto principios como: tras el universo y sus manifestaciones hay una voluntad siempre en acción. Llamémosla Dios, Alá, Jehová, el creador del universo, lo moldea sin cesar con miras a una perfección ideal. Tercero, todos y cada uno de estos hombres son necesarios en esta obra de perfección. El hombre se convierte así en imperecedero porque es un fragmento de la divinidad, el yo o ego, que permanece más allá
de los pensamientos, sentimientos y obras del hombre, ese centro de conciencia que le hace sentir, no sufre disminución alguna a la muerte del cuerpo. Efectivamente, el problema del yo lo resuelve la teosofía. A este fragmento le llama alma y llama Dios al proceso de la vida universal. El concepto teosófico de la divinidad es el de todas las grandes fes, el de otras grandes religiones. Dios es el último término, el gran todo, omnisciente, omnipotente y belleza absoluta. El objetivo final de todos los miembros que pertenecen a la escuela esotérica es alcanzar el Dios interno. Esa es la verdadera sabiduría, la verdadera gnosis. Es el conocimiento directo de lo eterno, y así puede el hombre conocer qué es la esencia de la teosofía. Se proponen para ello 4 senderos dentro de la institución. La disciplina general sigue el antiguo método hindú y budista, disciplinando el cuerpo, reglamentando la alimentación, regulando las emociones para una educación deliberada y controlando la mente para una precisa organización de la meditación, conduciendo poco a poco a la práctica del yoga. La disciplina gnóstico, cristiana o devocional lleva a 2 discípulos a la iluminación por la plegaria, la meditación devocional, el examen interno por el estudio y el ayuno ocasional. La disciplina pitagórica educa por el silencio, por el desarrollo de la meditación. La disciplina de karma y acción exige la regularidad del propio sacrificio y vigor, la labor altruista, educando la voluntad para la subordinación y cooperación y el cuerpo dispuesto para servir. Resulta difícil plasmar en pocas líneas una filosofía, pensamiento y organización tan complejos como los teosóficos. Parece sensato pensar que su estudio está condenado a no perder nunca una perspectiva histórica y un saber perenne que supone el verdadero punto neurálgico de su sentido de vida, aun a riesgo de que resulten incompletas. Se pueden hablar de unos caracteres innatos de la teosofía que han sido la verdadera tarjeta de identificación a ojos de los no entendidos en el tema. 1. Saber teosófico como una superciencia. Las teosofías admiten la existencia y la validez de otras formas de saber, pero la consideran inferiores. Segundo, panteísmo emanatista. El universo se concibe como una procesión emanada de la sustancia divina. Agnosticismo esencialista. Negar la posibilidad de conocer a la divinidad en su esencia y atributos, de forma que todo concepto de la mente humana solo tiene valor de símbolo. Cuarto, pluralidad de hipótesis. Sucesivas emanaciones de la sustancia divina proliferan dentro de las especulaciones teosóficas. La materia como medio de dominar las fuerzas ocultas que están en la naturaleza. La magia del teósofo, lejos de ser demoníaca, se presenta como una magia natural, como un saber sobre la naturaleza. Sexto, existencia de 3 universos. Celeste, están en él los ángeles y demonios. Astral, astros y esferas.
terrestre, seres compuestos por los clásicos cuatro elementos. Séptimo, concepción del hombre como un microcosmos. Octavo, creencia en la metempsicosis. El alma humana después de la muerte se reencarna hasta su liberación en otro cuerpo cuya dignidad dependerá de la conducta moral tenida en su vida anterior. Teosofía y masonería, pensamiento y obra de Rosso de Luna. Noveno, creencia en la astrología. Los astros determinan el curso de los fenómenos del mundo terrestre y en particular de la vida humana por la índole del microcosmos que aquella tiene. Décimo, cultivo de la alquimia, solo como medio para llegar al dominio de las fuerzas ocultas de la naturaleza. Onceno, aceptación de doctrinas cabalísticas, en especial la geometría. Sección tercera. La masonería, sus relaciones con la teosofía. Uno de los muchos intentos de definir qué es la masonería es el que dice que no es una religión, ni un partido, ni un sindicato, ni una academia, si bien tiene un poco de cada uno, todo ello bajo el sistema de perfección humana a través de unos rituales iniciáticos que hacen de la francmasonería una sociedad evidentemente discreta que no secreta. La solidaridad y ayuda mutua entre sus miembros es un principio masónico que justifica la existencia de la orden. La masonería no fue una sociedad cooperativa de socorros mutuos, aunque ayudarse entre sus miembros era una norma fundamental que la heredaron desde la Edad Media, donde la masonería operativa de los constructores de catedrales la convirtieron en una ley de oro. Escribe Ferrer Benimeli. Allí donde se acometían obras de alguna importancia, se construyen logias y a su alrededor habitaciones convertidas en colonias o conventos, ya que los trabajos de edificación duraban años. La vida de estos trabajadores estaba reglamentada por estatutos como fin principal era lograr una concordia indispensable que convergiera la acción de fuerzas unidas. La masonería exige de sus miembros la creencia en Dios, el respeto al cumplimiento de una ley moral que une al ser humano a pesar de su diversificada condición. Ese sentido espiritual cobra carta de naturaleza por sí mismo dentro de la logia, donde se invoca al gran arquitecto del universo como el ser supremo al que van encomendados los trabajos de perfección filantrópica que tienen lugar en la orden. La leyenda ritual, simbolismo de esta institución, es riquísima, esotérica y de una indudable belleza. Hunde sus raíces en los albores de la historia y cumple dos etapas fundamentales: la época medieval y la contemporánea. Esta última en España tiene su época de oro en las dos últimas décadas del siglo XIX. Los supuestos en los que se basó la Revolución de 1868
y la Ley de Asociaciones de 1887 fueron el caldo de cultivo necesario para que emergiera una masonería variopinta y exuberante. No es la francmasonería un partido político, a pesar de que algunos estudiosos del tema apuesten por una masonería beligerante y combativa en el campo político. En este sentido, todo un derroche sin precedentes de esfuerzos propagandísticos han mantenido infundados contubernios a capa y espada durante el período franquista. Hasta no hace demasiadas fechas se ha escrito solo la pornografía de la institución, con claros detractores o apologistas, y siempre poniendo la historia al servicio de una ideología concreta. Sin embargo, es necesario aclarar que la masonería tiene una ideología inspirada en la libertad y en los derechos del hombre. Su razón de ser pasa por ideales de igualdad, justicia y paz. La orden tiene una ideología que en muchos aspectos coincide, tal vez por razones puramente coyunturales históricas, con la del liberalismo. Sin embargo, resulta difícil saber si la masonería influye en el ambiente sociopolítico o más bien es el ambiente el que influye en la masonería. Además, no se puede hablar de una sola masonería. Su pluralismo en cada uno de los países y en cada uno de los periodos históricos toma connotaciones diferentes, incluso contradictorias, propias de una sociedad tan múltiple y diversa. De la misma forma, tampoco se puede ni debe confundir masonería con logia, ni esta con los masones, pues cuando se habla de ciertas actuaciones políticas de algunos masones, tenemos que cuestionarnos si esos masones están actuando como masones o como políticos de partido o simplemente como miembros de cualquier otra institución, ya que no hay ninguna razón para que sus actuaciones se tengan que estudiar exclusivamente bajo el prisma masónico. La masonería, por encima de todo, requiere ser una reunión de hombres que creen en Dios, que respetan la moral natural y quieren conocer y trabajar juntos a pesar de la diversidad de sus opiniones religiosas y su afiliación a confesiones o partidos más o menos opuestos. El artículo segundo de la Constitución de la Gran Oriente Nacional de España, una de las obediencias masónicas más influyentes, es la reciente historia de la Orden de la Península, que reza así, comillas: son sus principios la moral universal y la ley natural, dictadas por la razón y definidas por la ciencia. Reconoce al Ser Supremo, no admite más diferencia entre los hombres que el mérito y el desmérito. A nadie rechaza por sus creencias u opiniones, dejando a todos en libertad de su respectiva creencia en religión o política, y no consiente debates sobre estos temas. La identificación que esta proclamación de principios tiene con la teoría es palpable. Ninguna doctrina ni opinión, sea quien la enseñe o mantenga, liga en modo alguno a ningún miembro de la sociedad teosófica o la masonería, pues todos son libres de aceptarlas o rechazarlas.
los miembros de la sociedad teosófica están ligados entre sí por sólidos lazos de mutuo respeto y amplia tolerancia, a la vez que por una aspiración única, la investigación de la verdad donde quiera que se halle. Decía Rosso de Luna que en torno a la fraternidad universal gira el único dogma de masonería y teosofía, y su labor será unir a los hombres, sintetizar las ideas, comparar y unificar las ciencias, todas en suprema poligrafía y accesible a todos, labor diametralmente opuesta a todos los sacerdocios del mundo que tantas guerras han ocasionado entre la inocente humanidad. Un gran estudioso del tema, Esteban Cortijo, entiende que es un error pensar que la teosofía es una religión. La masonería tampoco lo es. Ambos son movimientos que pertenecen a la historia de los hombres, siempre abiertos a nuevas perspectivas y luchando por una idea básica, la fraternidad y ennoblecimiento del género humano. Don Mario Rosso de Luna siempre creyó que hitos como la Revolución Francesa o Reforma Luterana eran intento liberalizador de la humanidad de cadenas como el militarismo político y el dogmatismo religioso o verdaderas causas por las que la teosofía estuvo olvidada y que constituyen un esencial núcleo de combate en las logias masónicas. Masonería y teosofía tienen una meta de desarrollo humano y una religión de raciocinio en detrimento de una fe impuesta por otros, rémora según aquellas del libre pensamiento al que tienen derecho como tal el hombre. La mayoría de los teósofos no han sido políticos activos que puedan serlo, aunque siempre han defendido y votado a los grupos progresistas y liberales, al igual que en la orden del gran arquitecto del universo. No se preguntaba a sus aspirantes acerca de sus opiniones religiosas ni políticas, pero en cambio se exige a todos antes de su admisión la formal promesa de respetar las creencias de los demás miembros. La lucha en contra de cualquier dogmatismo siempre ha traído complicaciones ideológicas e incluso leyendas negras. Masonería y teosofía fueron calificadas de esotéricas, sin duda, en la medida exacta en la que la mente humana no las aceptó o entendió. A ambas instituciones se las calificó de ocultas y se las impugnó de secretas y conspiradoras. Dice Alec Mellor, la masonería no hace más que usar de un derecho como si de una asociación se tratara, considerando privados y confidenciales por consiguiente sus trabajos. No obstante, cuanto menos se use de este derecho, mejor prosperará en el porvenir, ya que alimentará menos las sospechas y las acusaciones calumniosas. No se complementan, sin embargo, parecen cierto que los puntos de contactos se reducen a analogías de sus fines y tendencias humanitarias y relaciones amistosas entre sus miembros. Madame Besant
escaló hasta los puestos más altos en el escalafón de grados masónicos, trabajando incansablemente por su difusión y fundando en Adyar la logia Rising Sun, Sol de Levante. Más aún, uno de sus acontecimientos que han marcado la historia de la obediencia masónica, llamada el derecho humano, es el presente siglo. Ha sido una tentativa de los medios teosóficos de Annie Besant para insuflar su religión a las logias mixtas. Dice Mellor a este respecto: se vio una logia introducir en su ritual incluso ofrenda a los elementos, es decir, a los seres inmateriales encargados de desempeñar un papel en un plano supraterrenal. Para algunos es famoso el famoso conde de Saint Germain. Vivía siempre en un sillón vacío al lado del ocupado por el venerable de la logia. Se estaba reservado. Su doble se aseguraba, incluso acudiría a sentarse. Se reaccionó en 1925 y 26. El Supremo Consejo declaró solemnemente falsas las afirmaciones relativas a las relaciones de la obediencia con la teosofía. Ciertamente en libros de actas y la palabra Ciertamente en libros de actas y repertorios bibliográficos sobre temas o bibliotecas teosóficas siempre aparece la palabra masonería al lado de otros estudios y ensayos filosóficos, espirituales, etc. En la teosofía hay una familiaridad grande con la francmasonería, pero ello no supone de modo alguno una identificación de ambas instituciones. Temas como el ritual y el simbolismo aparecen y abren un camino dentro de objetivos comunes como la fraternidad universal, muy diferenciado entre ambas. La masonería especulativa comienza en el siglo XVIII y la teosofía en el siglo XIX con la creación de la Sociedad Teosófica. Ambos movimientos, aunque atribuyen una gran antigüedad a sus orígenes, mezclándose incluso con el mito y la leyenda, en realidad tienen una vigencia como entidad reciente. La palabra teosófica no hubiera pasado de ser un vocablo para designar ciertas corrientes filosófico-religiosas antiguas si en el siglo XIX no hubiera habido un movimiento de tipo espiritualista que la puso de moda en ciertos ambientes del momento. A imitación de la francmasonería, la Sociedad Teosófica ha insistido e instituido ciertos juramentos. Por uno de ellos, todo el que aspira a ser recibido como miembro de una secta bajo palabra de honor en nombre de su ego inmortal se obliga a llevar una vida teosófica, extirpando los vicios y defectos de su anterior existencia. Toda sociedad teosófica está dividida en dos grandes categorías: sección esotérica y exotérica. Enseñanza exotérica se da, al menos en muchos de sus colegios, universidades y escuelas, por medio de cursos, conferencias y exámenes. Los que obtienen los grados siguen las etapas de aspirantes aprobados.
aspirantes admitidos y directores. La iniciación procede de una iluminación interior, de la que los símbolos resultan ser en el vehículo. El esoterismo no es la posesión de ciertos secretos reservados, sino el arte de ver las cosas desde dentro. Es una óptica espiritual. El propio vocablo esoterismo ya no tiene la significación que le daban los antiguos. En general, estos términos, lejos de servir para designar las obras de los filósofos, sus doctrinas privadas y secretas, son un complemento del exoterismo. De cualquier forma de distinción es puramente pedagógica. No obstante, por desprovista que estén teosofía y masonería de la garantía de los misterios antiguos y hasta del confuso encanto de una magia en vías de desocultación, la concepción del simbolismo iniciático es de una gran armonía y belleza plástica. El principio del espíritu que se cobija en el ritual masónico es de que existen verdades demasiado profundas para ser expresadas con palabras, ni siquiera mediante conceptos. Ambas instituciones guardan una inmejorable similitud en expresiones y giros lingüísticos dentro del ritual. Hay ciertas frases de salutación y despedida en cartas y documentos oficiales que suponen un verdadero núcleo de encuentro en cuanto a la simbología y liturgia. Aquí hacemos un espacio de descanso para continuar más adelante con la última parte de este importante artículo sobre teosofía y masonería, pensamiento de la obra de Rosso Luna. Pausamos.